Bueno, buenas tardes con todos. Soy Gabriel Cabrera, félogo de trasplante hepático de órganos sólidos, félogo de trasplante de órganos sólidos, de la sección de trasplante de órganos sólidos. La idea de hoy es hacer un ateneo a propósito de dos casos que tenemos en la terapia intensiva sobre falla hepática aguda sobrecrónica del Acute Chronic Liver Failure, denominado como, con las siglas ACLF, que de ahora en adelante lo vamos a denominar como ACLF. A propósito, en la terapia intensiva, generalmente en nivel de lugares donde se realiza trasplante hepático o centros de trasplante, el porcentaje de atención de estos pacientes está entre el 2 al 5%. Entonces es importante tener claro la definición, los scores diagnósticos y el pronóstico de esta enfermedad. Esta es la agenda que vamos a tratar. Vamos a llevar un resumen de dos casos clínicos, los que tenemos ahora en la unidad, definición, los scores diagnósticos, el pronóstico y las conclusiones. En primera instancia vamos a hablar sobre el primer caso clínico que tenemos. Es un paciente de 45 años, sexo masculino, con antecedentes de cirrosis por alcohol, Child C, male 53, con Chagas, con alteración a nivel intestinal, que tuvo antecedente de una cirugía por megacolon, infección intestinal por COVID en diciembre y antecedente de enolismo. Ingresa derivado a la guardia del hospital el 23 de febrero en contexto de valoración para trasplante hepático. Ingresa a la terapia intensiva el 25 de febrero con un cuadro clínico caracterizado por encefalopatía grado 4, ascitis moderada, soporte circulatorio con requerimiento de vasopresores, asistencia ventilatoria mecánica con saturación del 93%, con FIO2 del 40%, con síndrome hepatorrenal, con falla renal, con requerimiento de diálisis. Es importante notar las alteraciones orgánicas que tienen este paciente para más adelante poder definir en cuanto a los scores de falla orgánica cuál es el tipo de ACLF por el cual fue derivado este paciente. El laboratorio de ingreso tiene una hemoglobina de 7,6, leucocitos de 16.000, plaquetas de 63.000 con una bilirrubina total de 56, un TP de 24, con ring de 5,4, albúmina de 3,1, creatinina de 3,4 y un sodio de 136. El segundo caso clínico es una paciente que venía en seguimiento por una cirrosis autoinmune desde el 2017, 19 años, sexo femenino, con Child C, male, sodio de 26, y como complicaciones de su cirrosis, síndrome ascítico hematoso, enfermedad de encefalopatía hepática, varices esofágica, con requerimiento de banding, y una glomerulonefritis proliferativa mesangial con depósito de C3, seguimiento con nefrología. Ingresa a la terapia intensiva el 20 de febrero con un diagnóstico de una bacterioasitis sintomática, con ascitis moderada, encefalopatía grado 4, sin requerimiento de vasopresores, hemodinámicamente estable, con requerimiento de soporte ventilatorio por encefalopatía, con una FIO2 del 30% y saturación del 96%, con un buen ritmo diurético, 0,6 mililitros kilo hora, sin falla renal importante. El laboratorio de esta paciente, hemoglobina de 9, leucocitos de 3.400, plaquetas de 17.000, bilirrubina de 5,5, un TP de 38 y un ring de 2,2. Albúmina de 2,2, creatinina de 1,19 sin falla renal importante, manejaba previas creatininas de 0,8 y con un sodio de 144. Bueno, para hablar del Acute Chronic, es importante recordar un poquito lo que es la historia natural de la enfermedad, la historia natural de la cirrosis, recordando que la progresión de la cirrosis por hipertensión portal y la insuficiencia hepática, que va progresando en el tiempo, llevando a complicaciones de la hipertensión portal, como es la ascitis y la hemorragia varicial, y alteraciones a nivel de la falla hepática por insuficiencia hepática, ictericia y encefalopatía. Cualquiera de estas descompensaciones podrían llevar de una cirrosis compensada a una cirrosis descompensada. Cualquiera de estas
puede desencadenar una descompensación de la cirrosis, disminuyendo el tiempo de sobrevida de los pacientes de 12 años a una sobrevida media de 2 años, donde los pacientes por ahí tienen requerimiento de ingresar a valoración de trasplante. Esta curva es importante entender porque nos define la falla hepática en el tiempo y las posibilidades de cómo se puede presentar las fallas hepáticas. Por un lado tenemos la falla hepática aguda, que habla sobre un enfermo que no tiene antecedente de enfermedad hepática y cualquier evento desencadenante, como por ejemplo una hepatitis B aguda o exposición a drogas o alguna noxa o tóxico, puede llevarle de un estado hemodinámico, de un estado normal, sin cirrosis o sin diagnóstico de hepatopatía, pasar a disminución de la función hepática y posibilidad de fallecer si no puede llegar al trasplante hepático. Por otro lado, tenemos la enfermedad terminal crónica o la falla crónica, la función de la falla hepática crónica, que es progresiva en el tiempo y que puede desencadenar descompensaciones agudas y llegar en el tiempo a progresar a requerimiento de trasplante con valoración de trasplante, pero en el tiempo siendo progresiva. Y en el medio de estas dos tenemos el ACLF, la enfermedad aguda sobre crónica, que como diagnóstico principal podría tener una hepatopatía crónica para algunas escuelas y para otras diagnóstico de cirrosis establecido, y a base de esto el paciente presentar un evento precipitante. ¿Cuál podría ser? Podría ser, por ejemplo, alcoholismo, podría ser infección, podría ser hemorragia digestiva, o podría ser un evento que no sea conocido en un porcentaje alto, más o menos del 42%, 40% se ha visto que no se puede conocer el evento desencadenante, y esto causa una respuesta inflamatoria sistémica importante que lleva a la falla multiorgánica y el paciente cae en función hepática alterada y puede morir por una mortalidad muy elevada. ¿Cuáles son los eventos precipitantes del ACLF? En los estudios, dentro de los estudios más importantes, tenemos el estudio, el Canoni, que alrededor de 1.400 pacientes que establecieron cuáles son los eventos posibles importantes. Tenemos la infección bacteriana, la hemorragia digestiva, el alcohol, otra causa y sin evento precipitante, como hablamos, que puede ser un 43%, similares en otros estudios con menos población, como el estudio argentino con 30% y infección bacteriana con 37%. Entonces, basándonos en esto, ¿cuáles son las definiciones vigentes según las escuelas? Tenemos la escuela europea, que es la que puso un poco más de énfasis en esto, creó scores pronósticos y scores de diagnóstico. Tenemos la escuela asiática, que es la pionera en estudio de la CLF, y la escuela americana. La escuela asiática no requiere tener un diagnóstico en sí de cirrosis, sino una hepatopatía crónica que puede desarrollar ictericia y coagulopatía, y con otros criterios de diagnosticar de ACLF. Y la europea tiene que tener una cirrosis con una descompensación aguda. Hablábamos como descompensación aguda inicial, las varices esofágicas, el sangrado, la citis, la encefalopatía, cirrosis más cualquiera de esta descompensación aguda. Y en la escuela americana, cirrosis más infección bacteriana. El factor precipitante o gatillo puede estar presente o puede estar ausente en cualquiera de las tres. Como hablábamos, tenía un 42% o un 30% de posibilidad de que no esté presente el factor gatillante de la CLF. Y los requisitos diagnósticos tenemos el desarrollo de fallas orgánicas hepáticas o extrahepáticas para la escuela europea, y para la sociedad americana tenemos desarrollo de enfermedades extrahepáticas, y la asiática, que es un poco más laxa, tiene una bilirrubina de 5 con un ring de 1,5 y con desarrollo de ascitis y encefalopatía con 4 semanas de evolución. Entonces, viendo todo esto, llega a un consenso, se puede establecer una definición con un consenso general que defina que la enfermedad es una enfermedad hepática crónica, que puede ser una hepatopatía crónica o cirrosis con diagnóstico previo,
caracterizada por una descompensación aguda de la cirrosis que lleva a tener ictericia y prolongación del ring con fallas orgánicas, que tienen un grado elevado de mortalidad dentro de los 3 meses. Entonces, ¿cómo predecir el pronóstico de estos pacientes? Nosotros, en terapia intensiva, utilizamos el score de SOFA para predecir la mortalidad de acuerdo a la función cerebral, cardiovascular, respiratoria, hematológica y hepática. Y también el score de SOFA nos sirve para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de sepsis con una puntuación mayor a 2. Entonces, ¿qué hicieron el consenso de hepatólogos y la Asociación Europea de Enfermedades Hepáticas y Enfermedad Hepática Crónica? Modificó el esquema, el score de SOFA, creando un CLIP-SOFA adaptada para pacientes con cirrosis, ¿sí? Creando el CLIP-SOFA y el CLIP-C-ACLF. ¿Qué fue lo que cambiaron, del score de SOFA, del que nosotros lo conocemos? Cambiaron la coagulación que nosotros tenemos, las plaquetas y la falla neurológica que utilizamos del Glasgow, lo colocaron la escala de West Hadden en encefalopatía grado 3 y grado 4. Entonces, dentro de lo respiratorio, la PAFI menor a 200, la coagulación con un ring mayor a 2.5, la bilirrubina mayor a 12, y cardiovascular, el uso de vasopresores, y en lo renal, una creatinina mayor a 2 con requerimiento de reemplazo renal. Para la escuela americana, tiene los criterios un poco más básicos. Solamente el paciente tenga asistencia ventilatoria mecánica, reemplazo renal, encefalopatía y una reducción de la tensión arterial sistólica de 40 milímetros de mercurio. Pero nos inclinamos más por la definición europea, por los scores diagnósticos que esta tiene. Bueno, entonces, aplicando la definición europea, como dijimos, la población de estudio de la cirrosis aguda, el gatillo está presente o está ausente, y los requisitos diagnósticos, las fallas hepáticas orgánicas o extrahepáticas. Hablábamos que el paciente se interna con una descompensación hepática aguda, ascitis, encefalopatía, hemorragia digestiva, infección bacteriana. Nosotros tenemos que definir qué camino tenemos que seguir, si es ACLF o no es ACLF, y es una descompensación simple porque es un proceso dinámico que puede cambiar de un momento a otro de acuerdo a la gravedad en que se encuentra el paciente. Entonces, aplicando en nuestros casos que tenemos ahora en la unidad, tenemos los dos pacientes tienen como diagnóstico cirrosis, y como descompensación aguda de la cirrosis, lo que hablábamos, tienen que tener uno de estos, ¿no? Hemorragia digestiva, infección bacteriana, ascitis y encefalopatía. En cuanto al caso clínico número 1, el paciente tenía ascitis con encefalopatía grado 4, uno de los dos implica una descompensación aguda, y el caso clínico número 2, la paciente tenía una infección bacteriana, una bacteriocitis sintomática, ascitis y encefalopatía. El gatillo puede estar presente o ausente, sí. En los dos casos el gatillo está presente, en un caso fue el alcohol y en el otro caso la infección. El desarrollo de fallas orgánicas lo vamos a ver, el paciente presentó el desarrollo de fallas orgánicas, y según el número de fallas orgánicas que tienen, nosotros definimos si el paciente tiene un ACLF tipo 1, ACLF tipo 2 y ACLF o ACLF tipo 3. De acuerdo a cada uno de estos, la mortalidad aumenta en un periodo estimado de 90 días, 28 días o un año. Entonces, de acuerdo a las fallas multiorgánicas, nosotros podemos decir que el ACLF tipo 1 puede estar presente falla renal y descompensación aguda de la cirrosis. Falla renal definiendo como una creatinina mayor a 2. Y el ACLF tipo 1 también puede estar presente por una falla no renal, siendo esta respiratoria, hematológica, hepática o cardiovascular, pero esto puede ser acompañado de una disfunción renal o disfunción neurológica, o sea, una falla no renal acompañado de las únicas dos que presentan disfunciones como posibilidad para entrar en el diagnóstico son lo neurológico y lo renal, no llegando a ser la creatinina mayor a 2 y no llegando a ser la encefalopatía mayor a 2. Entonces podríamos definir como ACLF tipo 1. El ACLF tipo 2
serían 2 fallas orgánicas, más fácil de hacer el diagnóstico porque simplemente tiene 2 fallas y nosotros decimos, bueno, el paciente tiene ACLF tipo 2 y el tipo 3 con 3 fallas. En relación a esto, nuestros casos clínicos, el primer caso teníamos el paciente que tenía 3 fallas orgánicas en la coagulación con un RIN de 4,7, una bilirrubina de 56, requerimiento de vasopresores, falla neurológica con encefalopatía grado 4 y falla renal con creatinina de 3,8 al momento del ingreso. O sea, 5 fallas orgánicas. En el caso del caso número 2, teníamos que el paciente tenía una encefalopatía grado 4 acompañada de una descompensación de la falla, una descompensación de la cirrosis, lo que nos determina que es una falla orgánica con descompensación como ACLF tipo 1 y posterior a esta paciente entró en ACLF tipo 1. ¿Por qué? Porque la coagulación ahora en este momento tiene 2,7 de RIN, pero la encefalopatía hepática bajó a encefalopatía grado 2, o sea, sigue siendo ACLF tipo 1. Si no cumple estos criterios, estamos hablando de una descompensación simple. Entonces, ¿cómo llevamos los scores del CLIP-SOFA y el CLIP-ACLF en la práctica? Cuando un paciente ingresa con descompensación hepática aguda, lo que tenemos que hacer es hacer el CLIP-SOFA y definir si estamos en ACLF o no estamos en ACLF y estimar el riesgo de este paciente de pronóstico o mortalidad y hacer el seguimiento de acuerdo a después de hacer el tratamiento clínico ideal entre el día 3 y el día 7. Entonces, mostrándoles un poco cómo hacer esto, vamos a ingresar en la página del CLIP y entramos al CLIP-SOFA de la Human Clonal Liver Library, el score, y colocamos. En el caso de nuestro primer paciente, tenemos una bilirrubina en 55, una creatinina de 3,8, una falla renal con requerimiento de diálisis, encefalopatía grado 4, un RIN de 5,4, tensión arterial con requerimiento de vasopresores, 70 con requerimiento de vasopresores y saturación arterial de oxígeno 98 con FiO2 del 40%. Ventilación mecánica por encefalopatía. Entonces calculamos qué grado de ACLF nos va a dar. Entonces el paciente tiene un grado de ACLF tipo 3, una mortalidad importante. Le da el paciente, y este es el CLIP-SOFA, y este es el CLIP-C-ACLF, que nos determina la probabilidad de mortalidad al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Le da el paciente 45 años y 16.000 glóbulos blancos en el momento del ingreso. Computamos si el paciente tiene un CLIP-SOFA de 72, una puntuación de 72 con una mortalidad al mes del 93%. Entonces, basándonos en este momento y en este puntaje, el paciente, si no recibe tratamiento y no recibe soporte, tendría una mortalidad elevada y estaría contraindicado el trasplante porque tiene falla orgánica de más de 4 órganos y tiene una puntuación mayor a 64. Se contraindica el trasplante cuando tiene falla orgánica mayor a 4 órganos y tiene una puntuación mayor a 64. Continuando con la presentación, la sobrevida de los pacientes con ACLF y sin ACLF en un lapso de 90 días es muy importante y muy diferente, ¿no? Con descompensación aguda la sobrevida es alta y con ACLF el paciente tiene una mortalidad altísima a los 90 días. El tratamiento es el trasplante o el paciente puede fallecer. La mortalidad de los pacientes, de acuerdo al grado de ACLF. La paciente que vimos, el caso clínico número 2, tiene una mortalidad de 23 a los 28 días y de 41% a los 90 días. Y el caso clínico 1 tiene una mortalidad de 73 a los 28 días y de 78 a los 90 días. Habiendo visto previamente en el score que era 90%
a los 90 días y cerca de un valor similar dentro de los 28 días por las fallas que tenía. Bueno, y haciendo un resumen de todo, cómo es cuando el paciente ingresa, tenemos el ingreso de la descompensación de la cirrosis. Nosotros tenemos que calcular el CLIF-SOFA y tenemos el ACLF y no ACLF. ACLF, tratamiento médico, soporte en terapia intensiva, y si no es un centro de referencia de trasplante, nosotros tenemos que enviarle a un centro de referencia de trasplante si el paciente está en ACLF. Si tiene una descompensación hepática aguda, el paciente puede ser manejado en piso o una unidad de terapia intermedia, si no, tiene que recibir internación en la terapia intensiva. Y nosotros revaloramos con el cálculo del CLIP-SOFA y el CLIP-ACLF a los 3 o a los 7 días. Esto nos va a permitir, lo que hablábamos, el tratamiento de continuar con el trasplante hepático o contraindicar el trasplante hepático y valorar la limitación terapéutica por la futilidad del tratamiento, pero una mortalidad mayor al 100% en 6 meses. Entonces, ¿qué hace lo que decíamos? ¿Qué hace el CLIP-SOFA con el ACLF? Suma la edad y los leucocitos en el momento del ingreso y a los 3 a los 7 días con una puntuación mayor a 64, una mortalidad. Entonces, recalculando al paciente, después de haber hecho el tratamiento del paciente, el paciente del caso clínico número 1, tiene al momento 4 fallas orgánicas y una puntuación menor a 64% después del tratamiento, y va a ser una decisión muy finita en el contexto, una decisión de expertos de decidir si el paciente se tiene que trasplantar o no, porque la mortalidad va a ser altísima. Y en conclusiones, el trasplante hepático es el tratamiento definitivo para el ACLF, porque el paciente tiene mayor de 4 fallas orgánicas con mayor a 64 de puntuación y se le repuntúa después del 3 y al 7º día, definiendo si se trata o no con el trasplante hepático como tratamiento definitivo. Se manejan siempre en la terapia intensiva, se deriva siempre a un centro de trasplante y el tratamiento específico se basa en soporte multiorgánico y en complicaciones asociadas. No hay un tratamiento específico para la CLF, sino un tratamiento de soporte multiorgánico al paciente. Y esto es un puente al trasplante hepático, como por ejemplo la diálisis con el sistema MARS, el sistema Prometheus, la diálisis hepática y el single pass de albúmina, que bueno, se ha visto en estos tres que en el tiempo no tiene mucha indicación, y ahora estamos haciendo la diálisis con albúmina, que le ayuda y le da un puente al paciente en el trasplante hepático. Básicamente es lo que les quería comentar sobre el ACLF. Si tienen algunas preguntas, nos pueden comentar.